En la unidad 2 vamos a abordar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, conocidos como los MARCs. ¿Qué ocurre? Que el sistema no siempre nos permite abordar la solución de conflictos desde una perspectiva y los conflictos sociales en particular no son solucionables ni podemos recurrir a la vía judicial de manera ordinaria. Y entonces tenemos que buscar otro tipo de mecanismos. Los MARS constituyen un modelo eficiente de solución de conflictos, atendiendo a las particularidades o peculiaridades que tiene el conflicto social. Existe un grado de legitimidad social de los procesos judiciales que está bastante cuestionado. Existen también mecanismos o barreras de acceso a la justicia y por otro lado los conflictos no son iguales y por lo tanto requieren respuestas distintas, de manera tal que no siempre es posible ser atendidos a través de lo que se llama la justicia ordinaria. Entonces tenemos necesidades de buscar fórmulas que permitan resolver eficientemente los conflictos. Dentro de lo que se denomina los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tenemos los denominados métodos autocompositivos y los métodos heterocompositivos. Dentro de los autocompositivos tenemos la negociación, mediación, conciliación, y dentro de los métodos heterocompositivos tenemos el arbitraje y los procesos judiciales que no siempre son idóneos para resolver conflictos sociales. Dentro de los mecanismos de solución de conflictos, la negociación, mediación y lo que vienen a ser también mesas de diálogo que tiene particular incidencia en conflictos sociales, ¿no? Supone básicamente una decisión privada de las partes. Aquí lo importante es que son las partes las que resuelven de manera directa los conflictos, en tanto que en el arbitraje ya hay la intervención de terceros, lo vamos a desarrollar más adelante en un módulo específico, pero también podemos recurrir a la justicia constitucional, a la justicia en términos de lo que se denomina la justicia ordinaria y también a la justicia administrativa, pero existen otros mecanismos también de solución de conflictos, lo que se llama la decisión extralegal mediante el uso de la fuerza, que no son los medios más adecuados de solucionar los conflictos. ¿Cuándo recurrimos a utilizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? En principio, cuando buscamos garantizar la continuidad de la relación y el tipo de resultado deseado. Existe y buscamos una participación directa, de confidencialidad, también está relacionada a la rapidez y los menores costos en tiempo y en términos monetarios. Y fundamentalmente también cuando las partes se centran en la búsqueda de resultados futuros y no esperan en realidad resquebrajar sus relaciones. Y es importante obtener información sobre las necesidades y prioridades que tienen las partes. Ahora bien, en la unidad 3 vamos a desarrollar la negociación como el mecanismo, diríamos, más eficiente de solución de los conflictos. Toda negociación es un proceso de interrelación o un medio alternativo de resolución de conflictos que tiene por fin llegar a un acuerdo o solución de una controversia sin la presencia de tercero. Es decir, son las partes de manera directa las que buscan abordar y solucionar los conflictos. Un proceso por el cual individuos o grupos con metas o comunes u opuestas o preferencias diferentes sobre la manera de cumplirlas, presentan y discuten propuestas para llegar a un acuerdo. Algunos conceptos sobre negociación. Autores como Tara Depre nos dicen es la acción de discutir asuntos comunes entre dos partes con el fin de llegar a un acuerdo. Es el arte de transformar un conflicto potencial en una asociación creativa. Fisher y Uri, por su parte, dicen es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otros. Es una comunicación en dos sentidos para llegar a un acuerdo cuando las partes tienen algunos intereses en común y otros opuestos. Es un proceso para llegar a una decisión justa. Kennedy, Benson y Macmillan dicen es el proceso para solucionar un conflicto mediante acuerdos. Consiste en el acercamiento de partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Gerard Nierenberg dice es un método menos traumático para resolver diferencias. La negociación puede ser exploratoria o servir para formular puntos de vista y delinear campos de acuerdo o de disputa también, o para realizar acuerdos prácticos.
En general podemos concluir que la negociación es un proceso de interacción en el que las partes involucradas, conjugando influencia y persuasión, persiguen alcanzar un acuerdo adecuado que satisfaga sus intereses. También podríamos definirlo como un método secuenciado de abordar un conflicto que no requiere colaboración de un tercero, cuyo fin último es llegar a acuerdos que nos acerquen a nuestros objetivos, para lo cual recurrimos a dos elementos, sean competitivos o cooperativos. Ahora bien, todo proceso de negociación nos presenta elementos básicos a tener en cuenta. Primero, el proceso requiere de comunicación entre las partes involucradas en el conflicto. Implica la persuasión de otro u otros actores. Atiende a resolver diferencias, está orientado a la consecución de un resultado. Es un proceso no formal con reglas y normas que definen las partes. No hay reglas preestablecidas, pero implica también una actitud de cooperación. Estos son los elementos que de manera genérica se reconocen. Ahora bien, veamos qué podemos entender por comunicación. En principio es un vehículo del comportamiento, a través del cual transmitimos intereses, propuestas, demandas, ¿no? Es el fundamento de toda la vida social. Si se suprimiese en un grupo social todo el intercambio de signos orales o escritos, porque la comunicación no solamente es oral, puede ser escrita, puede ser gestual, entre otros, el grupo como grupo dejaría de existir. La comunicación en general satisface el deseo o la necesidad de informar, dirigiéndose a la razón o la inteligencia humana. Tratamos a través de la comunicación de persuadir, dirigiéndose a la afectividad, y a los sentimientos y emociones. La comunicación utiliza códigos, gestos, palabras, expresiones. La comunicación, o más bien la negociación, requiere de una etapa previa que es la preparación, en la cual debemos identificar cuáles son los antecedentes que han originado el conflicto, y es importante también en esta etapa conocer quiénes son las partes que van a representar a las partes en conflicto. La definición de las reglas, que como hemos señalado no existen reglas preestablecidas, las reglas propiamente las definen las partes. Es importante aclarar las posiciones que se ponen sobre el debate a fin de no generar distorsiones o malos entendidos, y finalmente la búsqueda de soluciones. En general, la fase de la negociación nos presenta un pasado en cuanto a antecedentes, el presente, en los que juega un rol importante la definición de cuáles son los puntos en controversia, pero fundamentalmente cuáles son las alternativas y el futuro. Toda negociación exitosa requiere, según este autor Lewicki y Litterer, una habilidad para comunicar intereses y metas conjuntas, confianza mutua y o mecanismos de verificación, y obligatoriedad en el cumplimiento. Es decir, si las partes adoptan acuerdos y suscriben en su caso documentos, actas, esos acuerdos tienen que ser de obligatorio cumplimiento para las partes que han adoptado esos acuerdos. La negociación puede entenderse desde distintas perspectivas. Una de ellas es la negociación posicional. Es una estrategia negociadora. Se seleccionan por parte de un negociador una serie de posiciones, soluciones o alternativas que recogen intereses o necesidades particulares, ordenadas secuencialmente de acuerdo a resultados preferentes y presentados a la otra parte en un esfuerzo para llegar a un acuerdo. ¿Cuándo se emplea una negociación posicional? Cuando el recurso que se negocia es limitado. Esto tiene que ver mucho con lo que viene a ser, por ejemplo, los conflictos socioambientales. Como sabemos, el agua o los recursos naturales son limitados, se agotan también en el tiempo, más aún cuando hay una explotación irracional. Por otro lado, cuando una parte quiere quedarse con la parte más grande posible de una suma fija, cuando los intereses de las partes no son interdependientes sino excluyentes, cuando las relaciones actuales o futuras tienen menor prioridad que las ganancias sustanciales inmediatas. La negociación puede presentarnos ante distintos estilos, que depende muchas veces también de quiénes son los negociadores que las partes puedan acreditar. Podemos tener una negociación suave, una negociación dura, pero lo importante será tener negociación basada en principios.
en la cual los participantes están solucionando un problema. El objetivo es lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa. Hay que separar las personas del problema. No se trata de ser duro con las personas, se trata de ser duro con los problemas y procede independientemente de la confianza. En la negociación basada en principios hay que concentrarse en los intereses, más no en las posiciones. Hay que explorar los intereses que las partes puedan tener, hay que evitar tener una última posición. Siempre habrán posibilidades de buscar acuerdos alternativos u opciones distintas de aquellas de las que inicialmente hemos planteado. Hay que ser muy imaginativos, inventar opciones de mutuo beneficio y finalmente se trata de razonar y permanecer abierto ante las razones. Ceda ante los principios, no ante las presiones, es un principio a tener en cuenta. Dentro de la fase de la negociación, la parte emocional es fundamental, a partir de la cual debemos de tener en cuenta que la preparación, que está relacionada a información, registrar datos, esbozar fórmulas conciliatorias, acondicionar ambientes, juegan un papel en alcanzar acuerdos. Los objetivos se identifican luego de la exposición de las partes, que parte por elaborar opciones, alternativas de no concentrarse un acuerdo, realizables por cuenta propia. La presentación. Esta es una parte importante en todo proceso de negociación. Aquí hay algunos tips que se conocen, por ejemplo, como romper el hielo, la invocación o el establecer las reglas. Muchas veces es importante el primer contacto que tienen las partes en la mesa de negociación. Para romper el hielo se pueden recurrir a distintas técnicas. Puede ser un saludo muy cortés, puede ser también de repente tomar alguna opción de recurrir a algunos antecedentes que puedan las partes conocer o de que evidencie el conocimiento, por ejemplo, de antecedentes de las personas que están en la mesa de negociación. Hay distintas opciones para ello. Y las versiones parciales, percibir puntos de vista, sensibilización y flexibilización. Dentro de las fases de la negociación también tenemos la etapa que se llama la racional. Dentro de ellos tenemos lo que se llama la versión única objetiva. Es una redefinición de las incompatibilidades que puedan tener las partes. Hay que observar las reacciones, tanto verbales y no verbales. Como decíamos en alguna parte, la comunicación y el cuerpo humano en particular habla, es lo que se llama la comunicación gestual. Entonces, en todo proceso de negociación es bueno observar cómo las partes están reaccionando frente a las propuestas que simultánea o sucesivamente pueda realizar una de ellas. Hay que validar con ajustes y opiniones. La generación de opciones. Hay que recurrir a distintas herramientas. Una de ellas puede ser la lluvia de ideas, preguntas reflexivas y estratégicas. Aquí es importante en todo proceso de negociación hacerse una pregunta. ¿Cómo reacciono yo frente a una alternativa, una propuesta que pueda realizar la parte contraria? Aquí se dice, hay que ponerse en los pies o en los zapatos del otro, de manera tal que usted no haga, por ejemplo, una propuesta que pueda resultar ofensiva si es que el receptor de la misma fuese usted. Y finalmente está lo que se llama la confección de un paquete de acuerdos. No hay un acuerdo único, no hay una opción única, pueden existir diversas alternativas. Dentro de la fase de la negociación también tenemos la etapa negocial. El mejor acuerdo negociado es aquel en el cual pueden coincidir las dos partes. La Universidad de Harvard tiene una metodología de solución de conflictos y de negociación y ha desarrollado lo que se llama el método de los 7 elementos. El primer elemento vienen a ser las alternativas, las posibilidades de acuerdo. Cuantas más alternativas tengamos, vamos a tener más poder de negociación. Y aquí hay que desarrollar un elemento o una herramienta que se denomina el MAN, que es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Es decir, yo tengo que pensar en una alternativa distinta en la eventualidad de no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones. Segundo, vienen a ser los intereses. Aquí es más importante los intereses que las posiciones que las partes puedan tener en la negociación.
Figurativamente se dice que los intereses los podemos identificar en lo que se denomina la punta del iceberg, es decir, aquello que podemos visualizar, pero tras la punta del iceberg hay toda una estructura más compleja. También podríamos reflejarla figurativamente en una isla. En una isla que podemos ver en la inmensidad del mar, una porción de tierra, pero debajo de esa porción de tierra hay mucho más de aquello que estamos viendo. Se trata de eso, en identificar los intereses. Las opciones que pueden ser opciones de mutuo beneficio, y para ello hay que tener un esfuerzo muy creativo, imaginativo, porque las alternativas no son siempre A o B, pueden existir alternativas distintas. Los criterios de legitimidad. Tenemos que abordar criterios externos y objetivos y en algunos casos recurrir a la ayuda o al auxilio de peritos que pueden brindarnos criterios objetivos para solucionar un conflicto. El compromiso. Aquella posibilidad de llegar a acuerdos tiene que ser viable y que se cumpla. De nada vale llegar a acuerdos que no sean posibles de ser cumplidos. La comunicación, verificar la calidad de la comunicación de las partes y la relación, un buen acuerdo y mantener la relación entre las partes. El método de Harvard de negociación fundamentalmente nos dice, enfóquese en los intereses y no en las posiciones. Separe las personas del problema. Recuerden, hay que ser duros con el problema, suave con las personas. Hay que inventar opciones de beneficio mutuo y debemos insistir en usar criterios objetivos. Pero toda negociación no siempre tiene una sola línea de intervención o de acción. En el curso de la negociación como un proceso van a surgir modificaciones, producto por ejemplo de los antecedentes o lo que puede llamarse la historia. La negociación comienza antes de que nos sentamos a la mesa de negociación y entonces allí es importante hacer una recapitulación de los antecedentes. La definición del problema, ¿qué se va a resolver? ¿Cuál es la creación del clima? Y allí tenemos que evaluar cuál es la cultura de las partes en el proceso de negociación y la exploración de intereses. También la verificación si las partes en conflicto y que están en un proceso de negociación cumplen los acuerdos. Y aquí una pregunta importante, ¿el Estado cuando interviene y cuando soluciona conflictos realmente cumple los acuerdos que adopta, los acuerdos que suscriben sus representantes? Vamos a ver que en muchos casos no, y eso a su vez es el elemento generador de nuevos conflictos o que los conflictos vuelvan a escalar. Y la relación o comunicación si son estas implicantes o redundantes. Una negociación basada en posiciones es una estrategia negociadora en la que el negociador selecciona posiciones, soluciones y alternativas, pero que recogen intereses o necesidades particulares ordenadas secuencialmente de acuerdo a resultados preferentes. ¿Cuándo se emplea la negociación basada en posiciones? Cuando el recurso que se negocia es limitado, cuando una parte quiere quedarse con la parte más grande posible de una suma fija, cuando los intereses de las partes no son interdependientes, sino excluyentes, es decir, en la negociación o yo satisfago mis expectativas, mis demandas, mis intereses y consecuentemente excluyo a los de la otra parte, cuando las relaciones actuales o futuras tienen menor prioridad que las ganancias sustanciales inmediatas. Una negociación basada en intereses involucra a las partes en un esfuerzo cooperante para afrontar conjuntamente la evaluación sobre cómo satisfacer mutuos intereses y necesidades comunes de cada una de ellas. ¿Cómo emplear la negociación basada en intereses? No se considera que el recurso sea limitado, de manera tal que puede a su vez satisfacer las necesidades de ambas partes. Aquí muy rápidamente podemos señalar un ejemplo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando dos partes están interesadas en acceder a una naranja? No siempre la naranja responde a la expectativa de una de las partes de, por ejemplo, utilizar la pulpa de la naranja para preparar un jugo. Puede ser que una de las partes requiera la naranja para preparar, por ejemplo, una torta, ¿no? Y para lo cual puede necesitar la cáscara de la naranja. Entonces aquí puede ser que el recurso no sea limitado. Lo importante es identificar que pueden existir intereses complementarios y no siempre contrapuestos. Los negociadores para resolver sus diferencias proceden a cooperar en vez de competir.
Y finalmente se da gran prioridad a las relaciones futuras, la cual tendrá mayor prioridad que las ganancias sustanciales inmediatas. En la negociación, entonces, tenemos que entender que el problema es el tema o punto que separa a las partes. Las posiciones es aquella solución que las partes quieren o exigen, y los intereses son aquellas razones por las cuales las partes exigen su solución. Los intereses pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser comunes, complementarios u opuestos. ¿Cómo identificar los intereses? Es importante esto para ver si es que podemos efectivamente buscar una negociación basada en intereses. Tenemos que preguntarnos por qué. Pregunte por qué no es posible atender a las demandas de la otra parte. Hay que comprender que cada parte tiene intereses múltiples y debemos hacer un listado de los intereses, tanto nuestros como los que pueda tener la otra parte. Los intereses pueden ser necesidades, motivaciones, deseos, temores, cuya satisfacción es el objeto de una negociación. Amplían el marco de lo negociable. Difieren de la posición en cuanto son afirmaciones, solicitudes y ofertas que las partes hacen en la negociación. Los errores comunes son centrarse en la posición y no considerar los intereses que subyacen a estas. Los intereses, las posiciones polarizan las posturas de las partes y limitan la creatividad para concebir opciones de acuerdos. Negociar en base a posiciones daña la relación. Se centra en el poder para imponer el punto de vista y lograr que el otro ceda. Tenemos aquí un cuadro que nos muestra una diferencia entre una negociación más bien basada en posiciones y negociación basada en intereses. En términos generales, la recomendación es, podemos ir a negociaciones basadas en intereses. Para ello, lo importante es identificar cuáles son los intereses, las demandas que tienen las partes y sobre ello establecer si es posible que satisfagamos simultáneamente nuestras demandas o nuestras necesidades. En general se trata de identificar cuáles son los intereses comunes que son los que nos pueden llevar a un acuerdo, más allá de las posiciones que puedan tener las partes. Finalmente, en la parte de negociación tenemos lo que se llama la negociación cooperativa. Hay que pensar a largo plazo en los resultados que tendrá esta negociación, tanto para la relación como para el otro, para efecto de negociaciones futuras. Hay que buscar la solución más favorable que daría un juez o árbitro externo. Hay que apelar a los números, a las razones. Deje de lado las amenazas y las mentiras. Piense en el otro tanto como en usted. No haga propuestas que no sean suficientemente justas o razonables. Haga ofertas que sean buenas para usted y aceptables para el otro. Aquí vuelve el concepto. Póngase usted en los zapatos del otro. La mejor alternativa al acuerdo negociado, que es una de las herramientas que el modelo de negociación de la Universidad Harvard nos recomienda, nos lleva a analizar alternativas de cada parte a un acuerdo negociado. Hay que considerar consecuencias de marcharse en la negociación, es decir, si no es posible llegar a un acuerdo, tenemos que pensar como una opción también marcharnos o dejar la negociación. Y entonces allí tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Qué haré si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué pasa si no logro el acuerdo? ¿Qué alternativas tengo sin acuerdo? ¿Qué hará él o la otra parte si no acordamos? ¿Qué opciones, qué alternativas tiene? Para protegerse de un acuerdo que nunca debiera haber aceptado, compare la oferta sobre la mesa con su mejor alternativa al acuerdo negociado. En el acuerdo negociado, en el MAN, hay que analizar las alternativas de cada parte a un acuerdo negociado. Considere consecuencias de marcharse de la negociación. Algunas consideraciones sobre el MAN. Hay que dedicar recursos a mejorar nuestra mejor alternativa. Hay que verificar que esa mejor alternativa sea realista. Si lo puedo mejorar a un costo razonable, debemos hacerlo. Hacer el MAN más atractivo asegurará un mejor resultado. Hay que considerar maneras de desmejorar el MAN de la otra parte.
para bajar las expectativas de la otra parte, podría ser útil contarles lo que conocemos de Sumán, pero esto requiere de estrategias, de indagar, de explorar y de ser muy persistente en evaluar los comportamientos y las reacciones que tienen las partes en la mesa de negociación. Hay que cuidar que la estrategia no aparezca como ilegítima ni dañe la relación entre las partes. Hay que calcular la posibilidad de retirarse. Si los man de ambas partes son atractivos, conviene reconsiderar si las negociaciones son apropiadas.